Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre cómo se conocieron Mal y Apo, su historia de ellos dos. En realidad, Mal y Apo se conocen desde hace 10 años y ellos se volvieron a encontrar en el casting de Kim Porsche. Aquí vamos a hablar con respecto a todos esos detalles, con respecto a algunas curiosidades de ellos. Así que bueno, diciendo esto, comenzamos con el video. La historia de Mal y Apo en realidad es sorprendente porque es como si el destino hubiera querido de que ellos sí o sí se conocieran. Ellos se encontraron muchas veces. En una oportunidad se encontraron modelando y en otra oportunidad se encontraron en un gimnasio hace 10 años. Al final se volvieron a encontrar nuevamente en el casting de Kim Porsche. ¿Será el destino o casualidad? Bueno, empezamos con la biografía de cada uno de ellos para conocerlos un poco mejor. Mal, quien es cantante, modelo y actor, nació el 5 de enero de 1992. Actualmente tiene 30 años. Él mide 1,83 m. Él estudió en la Universidad de Thammasat, Facultad de Periodismo y Comunicación. Ahora hablemos de Apo. Apo Nahtawin, él es actor y modelo. Nació el 24 de febrero de 1994. Actualmente tiene 28 años. Él mide 1,82 m. Él estudió en la Universidad de Thammasat, pero después se transfirió a la Facultad de Artes de la Comunicación en la Universidad de Rajshahi. Él estuvo trabajando en el Canal 3 del año 2014 a 2019. Después de eso, Apo dijo que se había ido a Nueva York a trabajar como bartender, pero vino la pandemia y se regresó a Tailandia. Es ahí donde se entera sobre el casting de Kim Porsche y decide intentarlo. En realidad, Apo quería retirarse del mundo del entretenimiento, pero se enteró sobre el casting de Kim Porsche y decidió intentarlo. Ahora hablemos del día en el cual los chicos se encuentran en el casting. Mal y Apo mencionan que ese día los chicos se volvieron a ver y se reconocieron, pero Mal se preguntaba si es que Apo lo recordaba de esa vez que se encontraron en el gimnasio hace 10 años. Apo y Mal dijeron esto en una entrevista. Mal dice que ellos se conocieron hace 10 años. Ellos primero trabajaban como modelos. Después se volvieron a encontrar en un gimnasio. Cuando estaba en el gimnasio, Mal dice que vio a Apo de lejos y Apo lo saludó a la distancia, pero en ese momento tampoco hablaron, solo se miraron. Además, Mal dice que le llamó mucho la atención los ojos de Apo. Mal dice que cuando vio los ojos de Apo, los llamó incluso como ojos de flores de melocotón. Además, también mencionó de que él se arrepiente de no haber hablado ese día con Apo. Mal dice que le gustaría volver a esa época cuando conoció por primera vez a Apo. Le gustaría saber qué tipo de persona Apo era en ese entonces. También dice que cuando vio a Apo, también pensó en un personaje de un programa de televisión taiwanés que se llama Bao. Él dijo que pues pensó en ese personaje cuando vio por primera vez a Apo. Apo también dijo que ambos estudiaron en la misma universidad de Thammasat, pero después Apo se cambió de universidad porque él se transfirió a la Facultad de Artes de la Comunicación en la Universidad de Rajshahi. Ahora veamos estas fotos, las cuales vemos de que Mal y Apo están en el mismo lugar, a la misma hora. Los chicos estaban en la universidad. Apo asiste a la graduación de un amigo, sin saber que en ese mismo sitio también estaba Mal, graduándose. ¿Casualidad o el destino? Como ustedes se pueden dar cuenta, ya los chicos, sus destinos se habían cruzado ya muchas veces.
ya varias veces se habían encontrado, se habían visto. Así que bueno, díganme ustedes qué opinan con respecto a esto. Mal y Apo hablan un poco sobre ese día del casting que se volvieron a encontrar. Ellos dicen esto. Apo dice, ese día nos miramos el uno al otro. Yo me preguntaba en mi mente si él todavía me recordaba. Cuando lo miré a los ojos me di cuenta que él también se preguntaba lo mismo. Mal dice, es cierto, cuando lo miré estaba pensando si Apo todavía me recordaba. Apo también dice que cuando vio a Mile ese día no podía recordar su nombre. Estaba pensando, tratando de recordar, pero no recordaba el nombre de Mile. Entonces Mile dice de que él sí recordaba el nombre de Apo. Apo también dice que cree que es el destino que hizo que se volviera a encontrar con Mile, porque él menciona que ese día fue Mile la única persona con la cual él habló. Dice que él probablemente pensaba que otras personas no querían conversar con él. Esto Apo lo dice, amigos, porque pues Apo anteriormente ha tenido algunas malas experiencias con respecto al trabajar con otras personas, ya que él pensaba que cuando llegaba a un lugar y tenía que grabar una serie, solamente llegaba, grababa y después cada uno se iba a su casa. Eso pensaba él, pero cuando ya llegó pues a trabajar con todo el equipo de King Porsche, se dio cuenta de que en realidad pues era muy diferente. Como les dije, él anteriormente cuando trabajó en otra empresa pues tuvo algunas malas experiencias, pero ya con todo el equipo de King Porsche se pudo dar cuenta de que los chicos, que todos en realidad son una gran familia. Y bueno, esto fue lo que sucedió ese día del casting de King Porsche. Los chicos se volvieron a encontrar después de 10 años. Ellos ya se habían visto, primero modelando, después se vieron en el gimnasio. Ambos estudiaron en la misma universidad, estuvieron en el mismo lugar, pero ellos anteriormente no habían tenido una conversación. Ellos se encontraron, se volvieron a encontrar en el casting de King Porsche. Apo, al ver a Mile, sabía muy bien que lo había visto anteriormente, se acercó a él y conversaron. Apo no recordaba el nombre de Mile. En cambio, Mile, al ver a Apo, sí recordaba su nombre y dijo que no había olvidado los ojos de Apo, ya que le habían llamado la atención. Díganme ustedes qué opinan con respecto a este encuentro de los chicos. Ahora hablemos con respecto a su primer beso. Un dato curioso es de que cuando estaban en el casting, pues en el guión decía de que se tenían que besar. Entonces Apo dice de que él no pensaba de que lo curioso es de que, como sabemos, pues Mile tenía el cabello largo, como ustedes pueden ver en las imágenes. Mile para ese momento pues ya tenía que dar vida al personaje de King, se cortó el cabello y lo donó. Así que bueno, vemos de que en ese momento también pues Apo estuvo al lado de Mile cuando él se cortó su largo cabello, porque su cabello de Mile era bastante largo, como ustedes pueden ver. Ahora veamos estas fotos, las cuales Mile y Apo publicaron el 15 de septiembre del 2017. Estas fotos fueron tomadas en algún lugar, pero vean a los chicos. Mile y Apo están en un ambiente diferente, pero están mirando a la misma dirección y ambos están en un bote. Como se pueden dar cuenta, ambas fotos son muy similares y fueron publicadas el 15 de septiembre del 2017. ¿Ustedes qué opinan con respecto a esto? Que es sorprendente la historia de Mile y Apo, realmente es como un cuento, así que digan ustedes qué opinan con respecto a esto. Así que bueno, estas son algunas curiosidades con respecto a estos chicos. Esta es la historia de Mile y Apo. Su historia en realidad, pues los chicos volvieron a ver, ¿no? Después de 10 años se encontraron en el casting de King Porsche. Su primer encuentro, ¿no? Después de tanto tiempo que se habían visto. Díganme ustedes qué opinan. Creo que fue el destino. Los chicos estaban destinados, ¿no? A encontrarse nuevamente, a estar juntos, a trabajar juntos, ¿no? Realmente
Creo que es una pareja la cual a muchos nos ha robado el corazoncito. Los chicos tienen una química muy bonita. Ustedes han visto que se llevan muy bien. En las diferentes entrevistas también ha manifestado de que se sienten muy cómodos, ¿no? El uno con el otro. Apo también ha dicho de que se siente feliz estar al lado de Mal. Díganme ustedes qué opinan con respecto a estas curiosidades, con respecto a este encuentro después de 10 años de Mal y Apo, sobre este primer beso que se dieron en el casting, ¿no? Donde Mal lo besó a Apo. Realmente los chicos tienen una química muy bonita. Creo que muchos también amamos a estos chicos. Así que bueno, darle mucho amor a ellos. Y déjenme sus comentarios ustedes qué opinan. ¿Habrá sido el destino? Déjenme sus comentarios. Ahora sí, terminamos. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario en la descripción. Les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho.